Jesús, por favor, bendice el repaso de la lección del folleto de Escuela Sabática. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Es la primera vez que hago esto en español, el folleto de Escuela Sabática. Tengo 4 fuentes. La primera es esta, del folleto. Y me gusta utilizar Easy Reading Edition. En segundo lugar, tengo los escritos de la hermana White. Vamos a utilizar por lo menos una vez por repaso. Desde luego voy a utilizar también la Biblia, la palabra de Dios, como nuestra tercera fuente en el estudio de la palabra. Y por último tengo mi devocional, A Solas con Jesús, del pastor Alejandro Bullón. Esto utilizo en mi devoción todos los días, desde el 98 que lo escribió. Para mí es el mejor devocional que existe en la actualidad. Entonces quiero empezar directamente con el folleto Escuela Sabática, haciendo el repaso de la lección. Y el versículo de memoria, vidas con forma de Cristo y discurso inspirado en el Espíritu, dice, allí son las 5 de la mañana en este momento y me he levantado temprano para hacer el repaso de la lección. No veo muy bien ya, así que tengo que estirar la Biblia y ponerla lejos para poder leerla. Mi padre está orando atrás en el cuarto, él se levanta a las 4 de la mañana y yo puedo ver por la ventanita arrodillado, 1 hora, está orando para que mi madre recupere la salud. Ustedes también oren por favor por Esther Marlene Gamarra Julca de Del Pozo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, versículo 23, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, transformados. ¿Qué significa esta palabra? Cambiar, despojar, ser renovado. Metanoia es la palabra en griego, transformar, cambiar, convertir, experimentar una metamorfosis, ser revivido, ser regenerado, podría decir ser resucitado. Y esto es lo que me gusta de la lección. La lección de Escuela Sabática inmediatamente cuenta la historia de Antonio, José. Y te la voy a contar un poquito. Tiene 57 años, sin hogar. A mí no me gusta utilizar la palabra homeless, porque yo no sé si esa persona no tiene un home. No tiene una house, sí, eso es cierto, pero home, todos tenemos home. Por eso prefiero utilizar indigente, una persona sin techo sobre la cabeza, houseless. Entonces José Antonio vive en las calles de Palma. Ahora, ¿dónde queda Palma? Está al sur de Barcelona, hay 3 islitas, una chiquita, una más grande y una chiquita. La que está en el centro, esa es Palma, allá. Y durante varios años vive caminando en las calles, duerme en las calles, pelo gris, largo, sucio, desordenado, y una barba descuidada y sucia. El hombre tiene de apariencia 77 años, pero esa es su apariencia. En verdad tiene 57 años como yo. De repente una mujer se aproxima. Ve a Antonio sentado en las calles. La mujer se llama, en el folleto de Escuela Sabática, Salva. Interesante, Salva. Salvación. Es un nombre
muy bonito. Y le dice, Señor, ¿puedo ofrecerle cortarle el pelo y cortarle la barba gratis? No. ¿Por qué no? Él cree que tiene que pagar. Entonces dice, porque no tengo dinero. ¿Qué pasa si lo hago gratis? Dice la señora. Vale, entonces sí, Antonio acepta a, a regañadientas. Antonio acepta dejar que Salva lo ayude. Se sienta en la silla en el salón de belleza de Salva. El equipo de trabajadores le tiñe y le corta el pelo, un lavado corporal completo, una ducha de cuerpo completo, toda la botella de shampoo, toda la botella del acondicionador, un montón de colonia, mucho desodorante encima. Luego le recortan la barba y unas horas más tarde, dice la lección, Antonio consigue un nuevo conjunto de ropa. Antonio se para al frente del espejo después de que todo está hecho y con una gran sonrisa en la cara, una sonrisa completamente nueva, brillante. Cuando se ve a sí mismo, las lágrimas llenan sus ojos, hermosos sentimientos llenan su corazón, las emociones maravillosas llenan su alma. Y él pregunta, ¿soy realmente yo? Esa persona que se ve en el espejo, ¿soy realmente yo? Me veo muy diferente, me veo tan feliz. Nadie sabrá que soy yo. Un minuto más tarde, Antonio añade, Salva y su equipo no solo cambiaron mi aspecto, ellos cambiaron toda mi vida. Y eso es lo que está diciendo el versículo. Despojaos del viejo hombre, despojaos de los harapos, de los andrajos, de la ropa sucia, y póngase una nueva ropa, un traje, un tuxedo, como José Antonio. Voy a darles 7 versículos. Ya les di uno, ahora les doy el segundo. La metodología que voy a seguir va a ser versículo, historia, versículo, relato, versículo, relato. Entonces, voy a darles 7 versículos y 7 ilustraciones de nuestra lección. La mayoría extraído del folleto de Escuela Sabática, pero también vamos a contar otros relatos pertinentes, apropiados para el versículo de los días de la semana. Entonces voy al segundo versículo. Esto aparece en Efesios 7, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa palabra lascivia, ¿qué significa esa palabra lascivia? Es otra palabra para carnalidad, en lujuria, tal vez, deseo indecente, podría ser, lubricidad, es otra palabra, depravación. Antes, dice Pablo, se entregaron a la depravación o se entregaron a la concupiscencia. No sé si ustedes se acuerdan, ahí en la Biblia, Hechos capítulo 19, algún hombre llamado, ¿te acuerdas de ese Demetrio el platero que hizo santuarios de plata para Diana? No trajo ninguna pequeña ganancia, dice Hechos 19. Un día, les voy a contar la historia en Hechos 19, reúne a todos
los plateros y artesanos. Y ese día les dice: señores, ustedes saben que por este oficio tenemos nuestra riqueza. Además, ustedes ven y oyen que no solo en Éfeso, sino en toda Asia, en todo el continente, este Pablo ha persuadido y rechazado a mucha gente, diciendo que no son dioses que están hechos por manos, para que no solo esta nuestra nave esté en peligro de ser destruida, y nuestro oficio, sino también para que el templo de la gran diosa Diana, ¿se acuerdan de Diana? A veces pensamos en Diana en un ídolo simpático, bonito, atractivo, pero en realidad Diana, que dicho sea de paso, está en el Vaticano, hay un santuario uh, en el Vaticano con una escultura de Diana, en algo horrible, era una mujer con muchísimos senos en el pecho, pero una mujer fea, como un lobo, como una fiera, como un monstruo grande, espeluznante, eh, Artemis en griego, Diana en latín. Y esta Diana, está contando Demetrio, estamos perdiendo el dinero. Y la multitud viene apoyando a Demetrio y empiezan a gritar, la Biblia dice, por 2 horas. Grande es Diana o Diana de los Efesios. A una sola voz en el espacio de 2 horas. Grande este monstruo. La lección de escuela sabática también cuenta una historia moderna. Y te voy a contar el relato de Almira. Está en el folleto de escuela sabática, ustedes lo pueden encontrar. Y ahí voy a leer algunos párrafos de este relato. Una dama llamada Almira tiene un deseo. Ella es de Rusia. Y en ese deseo, tiene un deseo. Quiere ayudar a su madre a sentirse mejor. Y les dice: estoy cansada de mi vida tomando clases de espíritus y magia negra. Estoy tratando de ayudar a mi mamá, pero ahora los espíritus malignos me están visitando en mi habitación. Y también tengo que tomar pastillas para poder dormir, porque no puedo, toda la noche paro despierta. Y me dan pesadillas y malos sueños. Toda la magia negra abre la puerta a Satanás y a sus malvados ángeles, ella dice. Todas las magias. Por lo tanto, mamá, papá, hoy estoy tomando la decisión de seguir a Jesús y convertirme en una adventista del 7º día. La madre llora. Ella le dice: Almira, si la iglesia te ayuda, ve y únete a ella. Incluso si mis migrañas continúan, pero si la iglesia te ayuda a ti, únete a la iglesia adventista. Pero Almira se acuerda de ella y de sus dolores de cabeza y comienza a estudiar la Biblia con ella. Y le trae los escritos, estos libritos, los escritos de la hermana White. Y ella se bautiza y empieza a traer a su madre revistas de salud de la hermana White. La madre los lee y poco a poco ella cambia su estilo de vida, deja de beber té negro y café y lo reemplaza con agua fresca. La madre comienza el ejercicio diario, los 8 remedios de salud que aparecen en los libros de la hermana White. Y gloria a Dios, ha sanado. La madre ha sanado. Y una cosa más, después del bautismo de Almira, nunca más el espíritu de maligno entra en el cuarto de Almira, en el dormitorio. Hoy Almira Yalisheva, de 46 años, es profesora de idiomas en la Universidad Adventista de Saoski, en Rusia. Su marido Kemil Yalishev se casa con ella y va al campo misionero. Ellos se habían conocido mientras estudiaban en Saoski, la Universidad Adventista en Rusia,
en la década de los 90. Ahora que Emil es pastor y vicepresidente de vida estudiantil en la Universidad de Saoski. Y antes de que Almira y que Emil trabajaran en la universidad, sirvieron durante 10 años como trabajadores de la Biblia para personas no cristianas en el área de caucásica del norte de Rusia. No hace mucho, la pareja estudió en el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, IAS, en Filipinas. Almira también es madre, pero ella ahora tiene una regla para sus hijos. Ella tiene una regla en casa. Ella no permite que sus hijos vean dibujos animados, cartoons, ni lean ningún libro que hable de magia. Después de la propia experiencia de Almira con los espíritus malignos, ella cree que la idea de que hay magia buena y mala es una mentira. Almira dice que toda la magia abre la puerta a Satanás y a sus malvados ángeles. A veces su padre le dice: ¿de qué puedo hablar a mis hijos con sus amigos para que no vean dibujos animados? Y Almira responde: hay programas que pueden ser vistos, de naturaleza, de animales. Y hoy en día la hermana de Almira, Fanilla, también es adventista. El padre de Almira también es adventista y se quedó con ellos, guardando el sábado hasta morir. Y Almira dice: toda la familia fue ganada por Jesucristo. La decisión de entregarme a Jesús cambió mi vida. Y ahora tengo el honor de ver a los hermanos y a toda mi familia a los pies de Jesús. Mi mayor deseo es servirle porque mi sueño se ha cumplido. Eso es lo que San Pablo está diciendo en Efesios 4, 17. Vayamos al lunes. El lunes, Efesios 4, 20 es el texto y desde ahí le cuento un relato. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, Efesios 4, 20, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que esté viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, esa es la palabra clave, vestíos. Pablo utiliza esa palabra, vestíos. Es una imagen de palabras especial para ayudarnos a entender cómo Dios nos cambia. Esta imagen de la palabra es un cambio de ropa, pero ahora nosotros entendemos porque estamos utilizando la mentalidad de un closet con 200 prendas, pero en la época de la Biblia la gente no tenía mucha ropa. La ropa era cara y la gente cuidaba bien su ropa. Se quedaron con su ropa durante mucho tiempo. Así que cuando alguien se cambiaba de ropa y se vestía de ropa nueva, este cambio era importante. Todos a su alrededor se daban cuenta cuando se había cambiado de ropa. Y Pablo dice que convertirse en el cristianismo es lo mismo. Jesús cambia la vida, que es como cambiar de ropa. Vamos al martes, Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando de lado la mentira, digan la verdad a todo hombre, a su prójimo, porque somos miembros de un solo cuerpo. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el sol se ponga sobre tu ira y tu enojo, ni le des lugar al diablo. Que el que robó no robe más, sino que trabaje con sus manos. Quiero subrayar eso, el que robó no robe más. Ustedes conocen Hechos 5, voy a leerlo un poquito. Un hombre llamado Ananías, que con su esposa Zafira vendió alguna propiedad. Él trajo parte del dinero a los apóstoles, alegando que era la cantidad total. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón de mentiras al Espíritu Santo y te quedaste con la parte del dinero para ti? La propiedad que era suya para vender o no vender
como ustedes deseaban, has mentido al Espíritu Santo. ¿Cómo pudiste hacer algo como esto? No nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. Y la Biblia dice que tan pronto como Ananías escuchó estas palabras, cayó al suelo y murió. Y todos los que se enteraron estaban aterrorizados. Entonces algunos jóvenes se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Y unas 3 horas más tarde, su esposa entró sin saber lo que había pasado. Y Pedro le dice la misma pregunta: ¿fue este el precio que usted y su marido recibieron por la tierra? Sí, respondió ella. Ese era el precio. Y Pedro dijo: ¿cómo podrían ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que entraron a tu marido y cargaron a tu marido y enterraron a tu marido están justo afuera de la puerta y también te llevarán a enterrar a ti. Al instante se cayó al suelo y murió. Y cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, le sacaron y le enterraron junto a su marido. Y un gran miedo y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los demás que escucharon lo que había sucedido. Eso es lo que Efesios 4:25 significa. Pero vayamos al día miércoles. El día miércoles, Efesios 4:30. Y dice: no contristéis, no contristéis, viene de tristeza, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiero subrayar esta palabra contristecer, no contristéis al Espíritu Santo. Y para esto voy a referirme al pastor Alejandro Bullón. El devocional yo lo leo todas las mañanas desde 1998 y él habla en uno de sus mensajes acerca del pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa contristecer? Contristéis al Espíritu Santo. No sé si ustedes se acuerdan cuando ir al cine era el pecado. ¿Se acuerdan? Ahí por los años 50, los años 60, los años 70. Yo me acuerdo, donde ir al cine era pecado. Entonces vamos a regresar a esos años, porque ahora parece que es un fruto del Espíritu. Muchos utilizan el cine como para llevar a los jóvenes de la iglesia, inclusive pastores, y ver una película de cualquier índole. Pero en esos tiempos no habían películas de cualquier índole, todas eran malas y tenían un concepto malo, una idea mala con mucha basura yendo a la mente. Entonces vamos a regresar esos días y tú te quedas en la puerta con tus gafas negras, con tu abrigo hasta el suelo, con una gorra grande. Si tienes una máscara, te pones la máscara para que nadie te reconozca. Y quedas 2 horas en la puerta del teatro, del cine, para ver una película mala. 2 horas después te quedas mirando a la derecha, a la izquierda, y el Espíritu Santo te dice: no entres, no lo hagas. Vas a herir tu relación con Cristo, no lo hagas. Vas a llenar la vieja naturaleza de basura. No entres, el Espíritu Santo te habla fuerte, pero el enemigo también te dice, y a veces te dice en inglés: don't be a chicken, entra. Don't be a coward. Te habla en inglés suavecito. El diablo es bilingüe. Y agarras fuerza y entras, pero no dejas de esperar que el vuelto te retorne. Das los $20, solo cuesta $5 entrar. Tú das un billete de 20 y le dices: keep the change a la cashier. Pero cuando estás mirando la película sientes que el mundo se acaba.
entra en tu corazón un pesar y empiezas a llorar. Y las escenas de lujuria y de lascivia son mucho para ti. Te levantas y corres a tu casa y te arrodillas en tu cama y le prometes nunca más, nunca más, mi querido Jesús, nunca más. Y te pones a dormir. Pero a la mañana siguiente vas a la escuela y los compañeros dicen que la mejor parte es la última parte de la película. Y tienes que ir. Entonces vas a ver la última parte que dicen los compañeros es la mejor. Pero esta vez no te quedas en la puerta 2 horas, te quedas media hora. Esta vez no llevas gafas, solo llevas la máscara. Y en esa media hora estás mirando a la derecha y mirando a la izquierda. Hay una persona que se parece al diácono y te pones asustado. Hay otra persona que se parece al pastor que camina afuera y te asustas porque no quieres pecar. La única diferencia es que el Espíritu ya no te habla con la fuerza que te hablaba la otra vez. Ahora te habla. Aparentemente es el mismo Espíritu, pero su voz la escuchas más suave. No entres, no lo hagas. Vas a destruir tu relación con Cristo. Vas a traer lágrimas a los ojos de Jesús. Pero el enemigo ahora está hablando más fuerte. Entra, ¿cuál es el problema? Es solo una película, ya viste la primera parte. Quédate hasta la última parte. Esta vez entras, ya no te preocupa mucho lo que mira la gente y te quedas a mirar toda la película, toda la lujuria, toda la pornografía. Pero al final de la película corres a tu casa y otra vez te arrodillas. Y otra vez pides perdón. Y otra vez lloras y te quedas dormido. A la mañana siguiente te vas a la escuela, te sientas con los mismos compañeritos y hay alguien que te vio y te dijo, ¿por qué tienes que ir vestido, cubierto, engañando al... Sé auténtico, no seas hipócrita, sé sincero. La autenticidad que brilla en ti. Y los jóvenes no quieren ser hipócritas. Entonces, por amor a la sinceridad y a la autenticidad, te vas y ya no te quedas media hora. Ya no te quedas en la tarde. Ya no te vas a Bermud. Ahora te vas a la tarde, matiné, a la mañana. Y a la luz del día, ya no te quedas media hora. Ya no llevas gafas, ya no llevas máscaras. Ahora vas a la luz del día, entras, la voz del Espíritu Santo ya no te habla con la misma fuerza, ahora es más pequeña su voz, es el mismo Espíritu Santo, no lo hagas. No lo hagas, no destruyas, no traigas lágrimas. Pero la voz del enemigo, sí, sé auténtico, sé genuino. Y ahora miras toda la película. Al día siguiente ya no te quedas orando, ya no hay lágrimas. Ahora invitas a tus compañeros y te conviertes después de un año en el abogado del cinema, que es lo mismo mirar allí que mirar allá, que es lo mismo mirar en el teléfono. ¿Cuál es el problema? Yo te pregunto, ¿dónde está esa voz que un día te arrancó y te hizo llorar? ¿Dónde está esa voz que te gritó, no lo hagas? Vas a destruir tu relación con Cristo, vas a traer lágrimas. ¿Dónde está esa voz que te incomodó, que te hizo hincar, que te hizo prometer, que te hizo gemir de dolor? ¿Qué pasó con esa voz que un día te hablaba? La apagaste. Y Efesios 4:30 le llama entristecer. En inglés, grieve al Espíritu Santo. Es posible que algunos que están escuchando tengan la voz del Espíritu Santo chiquitita, porque estamos utilizando el ejemplo, la ilustración de ir al cine como un pecado para explicar este Efesios 4:30. Pero eso ocurre con todos los pecados, hermano.
Ocurre con la fornicación. Al primero duele, al principio duele. El Espíritu Santo te habla fuerte. Puede ser con el adulterio, puede ser con todos los mandamientos. Acuérdate del sábado, tienes que ir a la iglesia, pero dejas de hacerlo. Al principio el Espíritu te habla fuerte. Puede ser con el robo. Al principio es 10% para el diezmo, de ahí baja 9, de ahí 8, y el Espíritu Santo te dice son 10%, deben ser 10%, pero baja 7. Y después llega el momento que no pagas el diezmo porque dices te lo pago la próxima semana. Y después la próxima semana y el Espíritu Santo ya deja de hablarte porque tú dejaste de escucharlo. Pero es el mismo Espíritu Santo, siempre continuará hablándote. Pero llega el momento donde lo entristeces a tal punto que está tan fuerte, que deja de hablarte. Y la Biblia le llama a eso el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto, ¿tienes todavía la voz para cualquiera de los pecados? ¿Tienes todavía la voz que el Espíritu Santo, y Pablo te dice en Efesios 4, no contristéis, no contristéis al Espíritu Santo? Entonces terminamos con el viernes, y el viernes Efesios 4:31, jueves y viernes, que toda amargura, ira, clamor y mal hablar se alejen de ti y te alejes de toda malicia. Amargura. Traducir la palabra amargura es blasfemia, hablar mal, no solo contra el prójimo, sino contra Dios. Entonces, cuando pides perdón, dice la lección, no solo debe ser en forma horizontal, sino también en forma vertical. Horizontal y vertical. Tienes que pedir perdón a las dos. A Dios, algunos dicen, le insultas a la persona, ya le pedí perdón a Dios. El viernes, Efesios 4:32, tienes que pedir perdón al ser humano también. Efesios 4:32, y sed amables los unos con los otros, de corazón tierno, perdonando el uno al otro, perdonando el uno al otro. La hermana White dice, no digas nada que tenga que decir, lo siento o discúlpame más tarde. No entristezcas al Espíritu Santo. El Espíritu es la prueba de Dios de que le perteneces. Cuando tengas amor en tu corazón, ayudarás a tu hermano en Cristo a ser más fuerte en su fe. Si alguien dice algo malo, si alguien dice algo desagradable sobre tu amigo o hermano, no compartas estas palabras. Sé amable. Dile a la persona que te está contando que la Biblia nos prohíbe compartir este chisme. Estoy traduciendo del inglés y para eso voy a terminar toda esta lección con la historia de un pastor joven que llegó a una iglesia también joven, una iglesia de jóvenes, puritos jóvenes. Hay aquí en Estados Unidos iglesias de puros jóvenes. Cumplen 40 años y se van a otra iglesia. Entonces los jóvenes se quedan en la iglesia de jóvenes. Es bonito, es interesante. Y este pastor joven llegó a esta iglesia de joven con su esposa. Y lo primero que nota es que hay mucho chisme en la iglesia. Mucho bickering, mucho backbiting, hablando mal del otro, hiriéndose. Y la iglesia, en vez de crecer, declina. 200, 150, 150, 100, 150. Y cuando una iglesia declina, es símbolo de un problema espiritual profundo. Nunca va a declinar por gusto. Hay un problema espiritual profundo.
cuando una iglesia está bajando. No, no es que se fueron a viajar o están de salida o están de vacaciones. Esa es mentira. Cuando una iglesia declina en asistencia, es símbolo de un problema profundo. Y ese problema es espiritual. Y generalmente tiene que ver con chisme. El 80% de los jóvenes que se van de la iglesia es por chisme. Solo 20% por problemas teológicos. Que el sábado no es el sábado, que los 10 mandamientos no son 10 mandamientos, que cuando uno se muere se va volando. Eso es solo 20%. Pero el 80% de la apostasía en nuestra iglesia es por chisme, chusma. Entonces este pastor va y nota que hay mucho chisme en la iglesia y se está declinando, está bajando de 200, ahora hay 50. ¿Qué puedo hacer? Dice. Se pone a orar con su esposa. Y qué lindo tener una esposa que ora. Yo tengo una esposa que ora por mí. Todos los días, todos los sábados, todos los sermones. Durante todo el sermón tengo una esposa que está orando por mí. Es una de las cosas más lindas. Tener una esposa que ora por uno. Entonces, la esposa de este pastor joven empezó a orar por su esposa. Y el sábado, después del sermón, el pastor se pone y hace un anuncio. Yo quiero convertir esta iglesia en un club de animadores, de festejadores, de fanáticos del otro, de cheerleaders del otro, del prójimo. Y pide, levanten la mano, ¿cuántos quieren unirse a este club? Y todos levantaron la mano porque querían ser miembros del club de los encouragers, de los animadores, de los que daban palabras buenas. Entonces una hermana atrás en la iglesia levanta la mano y dice, pastor, ¿y cuáles son los requisitos? Y el pastor responde, hay 3. Número 1, tienes que pensar antes de hablar. Número 2, debes prometer nunca compartir un chisme. Y número 3, debes seguir el siguiente acróstico. Cuando recibes una historia acerca de alguien, debes seguir el siguiente acróstico. ¿Y cuál es el siguiente acróstico? Ahí lo voy a poner en la pantalla. Debes pensar. You must think before you speak. La palabra think en inglés empieza con T. H-I-N-K. Entonces, cuando te venga una historia acerca de un hermano, una historia jugosa, un chisme, un rumor, entonces vas a seguir el acróstico. ¿Es it true? ¿Es verdadero? La historia, el relato. ¿Es it inspiring? Will it help? H, will it help? I, is it inspiring? N, is it necessary to share it? Y la K, is it kind? Entonces, todos los miembros de este club decidieron firmar su compromiso. Y la próxima vez que alguien recibió una historia, un chisme, entonces lo filtraron por esas 5 palabras. ¿Es it true? Sí, es verdad. Vamos a hacer un ejemplo. El pastor de la iglesia llega tarde a su sermón. Antes de compartirlo, pregúntate, ¿es it true? Sí, es verdad. Es verdad. Y lo era. Había testigos. Pero la segunda pregunta es, ¿will it help? ¿Ayudará? Y los hermanos decían, sí, va a ayudar. Pero la tercera pregunta, ¿is it inspiring? ¿Es inspirador? Y la cuarta pregunta, ¿is it necessary to share it? Y la quinta, ¿is it kind? No lo era. Entonces no lo compartes. La verdad sin amor no es verdad. No por el hecho de que estés escuchando un relato que sea verdadero, te da licencia para compartirlo. Así que no te olvides de este acróstico. Esa iglesia se transformó y dejaron de compartir las historias, los rumores. Hicieron ese filtro, le pidieron a Dios inspiración
y pudieron crecer otra vez a 200 y ahora esa iglesia ya está bordeando los 400 para la honra y alabanza de Dios. Seguimos la próxima semana y que Dios le bendiga, siguiendo los postulados de Pablo por medio del Espíritu Santo en tu corazón, de Efesios capítulo 5.